Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio que nos está viendo desde redes sociales, desde Núcleo CTI y también desde Sitnova-Hidalgo, a esta nueva sección de Coloquium donde semana tras semana tenemos como invitados a diferentes personas, hidalguenses, investigadores, que nos comparten un poquito de su trabajo. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Josué Daniel Rivera Fernández. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Y pues bueno, antes de que comencemos, le recordamos a todo nuestro auditorio que nos pueden dejar cualquier pregunta o comentario hacia el doctor en la sección de comentarios para que al final de su charla se los hagamos llegar. Y pues bueno, él nos acompaña desde la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo. Y antes de que comencemos y le demos los micrófonos, vamos a hablar un poquito de su trayectoria. Es ingeniero en mecatrónica, egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Es maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatengo, con especialidad en instrumentación fotónica, de donde se graduó con honores. También es doctor en Comunicaciones y Electrónica de la ESIME Unidad Culhuacán, igualmente graduado con honores. También ha participado en la publicación de diferentes artículos, desarrollo de proyectos y patentes en el campo de la instrumentación fotónica, sistemas optomecatrónicos, sistemas inteligentes e implementación de realidad virtual y aumentada. Actualmente sus líneas de investigación son la instrumentación, los sistemas optomecatrónicos, sistemas de inteligencia artificial aplicados, visión y redes inteligentes. Él actualmente es profesor de tiempo completo de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo. Y pues bueno, sin más por el momento, doctor, le cedemos los micrófonos. Muchísimas gracias y gracias también por la presentación. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver en este caso la presentación. ¿Ok? Y nada más si me pudieran confirmar si se aprecia bien para poder comenzar con ella. Sí, ya vemos, muchas gracias. Perfecto, no, al contrario. Nuevamente agradezco la invitación, la oportunidad por este espacio para poder dar esta charla. Y bueno, la plática que el día de hoy quiero mencionar un poco es relacionada acerca de algunas aplicaciones de lo que es la optomecatrónica directamente en el campo de la medicina. Pues bien, si nosotros conocemos un poquito la parte de lo que es la mecatrónica, sabemos que esta es la conjunción de diferentes disciplinas como la mecánica, la electrónica, cuestiones de control y también algunas cuestiones en informática, es decir, un poquito de cómputo, en donde estamos más relacionados con ver este tipo de desarrollos que prácticamente son en el ámbito industrial, ¿no? Algunos robots humanoides, algunos robots en plantas o en industria, como son en las armadoras automotrices. En fin, conocemos este tipo de sistemas o es más popular que cuando hablamos de mecatrónica conozcamos ese aspecto, ¿no? Pero cuando nosotros relacionamos diferentes disciplinas, en este caso ya para sistemas multidisciplinarios, como es la aplicación en el área médica, nosotros podemos quizá identificar algunos robots, como lo es el famoso robot Da Vinci, que es un robot que permite hacer cirugías, que es controlado mediante un usuario, ¿no? Entonces, esta parte quizá es todavía también algo popular. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros implementamos diferentes sistemas mecánicos, eléctricos, sistemas de computación, control, automatización? Con técnicas de precisión, como lo son la óptica en este caso, ¿vale? Y en la cual nosotros podemos implementar incluso algunos sistemas fotónicos, en donde básicamente utilizamos fuentes de iluminación que nos permiten obtener cierta precisión, ¿no? Entonces, cuando nosotros introducimos precisamente esta parte de la óptica, los sistemas mecánicos, eléctricos, es conforme nosotros podemos empezar a desarrollar lo que se conoce como la optomecatrónica y empezar a realizar diferentes tipos de sistemas. Y bueno, hablando un poquito en relación a ello, en la parte médica principalmente, cuando nosotros utilizamos diferentes longitudes de onda, es decir, cuando nosotros utilizamos luz que básicamente tiene algún color en particular y lo hacemos incidir sobre una superficie como lo es el tejido biológico, existen dentro de esa interacción diferentes fenómenos, de entre los cuales podemos destacar lo que sería la reflectancia difusa y un poco la luz que se refleja con fluorescencia. Estos elementos nos permiten a nosotros obtener información
dentro del tejido biológico. Información que podemos capturar de dos formas. Una, cuantificarla mediante los espectros de emisión, de excitación que se obtienen de esa interacción que hubo de la luz con el tejido. Y la otra es que nosotros podemos capturar imágenes. Como nosotros podemos capturar imágenes, esas diferencias en tonalidades que incluso podemos apreciar aquí en las imágenes, se pueden traducir como los fenómenos de reflectancia difusa, en donde podemos observar sombras posiblemente al interior del tejido, o podemos observar, como en este caso, si nosotros vemos en esta imagen de acá, una como mancha al centro, que tiene una tonalidad diferente a la iluminación que nosotros estamos utilizando. Bueno, esos cambios en la coloración es lo que nosotros conocemos precisamente como lo que sería la parte de la fluorescencia que está ocurriendo dentro del tejido. Entonces, como nosotros hacemos irradiar la luz sobre estos elementos, podemos encontrar información de cómo se encuentra el tejido o si existe alguna anormalidad dentro de él. Haciendo alusión a ello, bueno, entonces cuando nosotros unimos esas cuestiones con sistemas de cómputo, sistemas de automatización, sistemas de control, se pueden generar sistemas de instrumentación en los cuales nosotros podemos obtener información mediante algún tipo de dispositivo, como lo es el espectrómetro, o también podemos adquirir algunas imágenes mediante algún sistema computacional. Y es ahí donde últimamente he desarrollado algunos tipos de trabajo en colaboración con algunos colegas, doctores también, en donde se ejecutan diferentes tipos de sistemas para poder verificar si el tejido tiene alguna lesión o incluso para cuestiones de tratamiento. Dentro de los proyectos en los cuales más trabajamos es tejido hepático, es decir, enfermedades en el hígado, tejido cervical, para revisar algunas cuestiones de cáncer, tejido cerebral inclusive. Y como lo mencionaba, básicamente nosotros tenemos dos áreas importantes. Una sería la parte de lo que es el tratamiento médico y la otra, el tratamiento, perdón, la parte del diagnóstico médico. En cuestiones del tratamiento, podemos identificar, por ejemplo, lo que es la terapia fotodinámica, que se utiliza mucho en este caso para algunas cuestiones de tratamiento de cáncer, en donde al paciente se le hace incidir algún tipo de fármaco fotosensible, es decir, que es sensible a alguna longitud en particular de la luz, y esa se va acumulando ese fotosensibilizador sobre esas células que tienen algún daño o alguna lesión, y cuando nosotros hacemos incidir la luz sobre él, bueno, el tumor se empieza a destruir. Cosa contraria a lo mejor de algunos procesos tradicionales, como son la radiación ionizante, los rayos X, que no solamente ataca de forma selectiva, sino que también tenemos un daño en las células de los alrededores, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas en las cuales tenemos la implementación de este tipo de técnicas donde utilizamos radiación no ionizante. Claro está que para desarrollar este tipo de sistemas, bueno, necesitamos generar el diseño de las fibras ópticas, el diseño de control de los sistemas de irradiación para también determinar los tiempos de irradiación, también todo el proceso, en qué momento nosotros vamos a ejecutarlo y llevando todo esto podemos inclusive tener sistemas fotónicos en donde ya se puedan implementar ya sea para pruebas en tejidos sintéticos, tejido biológico de forma in vivo, es decir, ya en el paciente, y tener todo un sistema computacional que nos permite el control de todos estos dispositivos en particular. Bien, hablaré particularmente de dos sistemas en los cuales he trabajado en el desarrollo de ellos y básicamente yo me voy a enfocar un poquito más sobre la parte de lo que es el diagnóstico médico, la implementación de sistemas optomecatrónicos, pero para diagnóstico médico, no tanto para la parte del tratamiento. En ese sentido, como mencionábamos, básicamente nosotros tenemos dos campos. Uno, en donde nosotros podemos cuantificar toda la información que viene proveniente del tejido mediante la parte de lo que es la espectroscopía, es decir, obtener gráficos como el que nosotros observamos aquí en la pantalla del lado superior derecho, a partir de algún espectrómetro portátil que nosotros tenemos, en donde hemos irradiado ya previamente el tejido. Y podemos generar fuentes de iluminación multiespectral, que estas tienen toda la parte de ingeniería, en donde nosotros implementamos ahí control, automatización, sistemas ópticos y demás para poder ejecutar la irradiación. Y por otra parte, también estaré hablando un poco por la segunda opción, en donde nosotros no cuantificamos la parte de los espectros, pero sí podemos tener información de forma visual para dar, en este caso, algún indicio de que pudiera haber alguna lesión dentro del tejido. Y en el caso particular,
de lo que estaré hablando es para aplicaciones de tejido mamario, es decir, para diagnóstico de cáncer de mama. En el primer caso, nosotros podemos generar fuentes de iluminación que sean multiespectrales, es decir, que tiene más de una longitud de onda, es decir, diferentes colores en los que nosotros podemos estar irradiando el tejido, y estos sistemas pueden ser acoplados a la instrumentación médica, por ejemplo, para procesos de endoscopía. Claro está que para ello nosotros tenemos que hacer el desarrollo de cada uno de estos sistemas, inclusive de la parte en la cual nosotros tenemos que generar todo el control o toda la interfaz para manipular el dispositivo e incluso adquirir y almacenar la información. Por ejemplo, en este caso particular, en el desarrollo de este trabajo, primero nos centramos en lo que fue el desarrollo de la pura fuente de iluminación. Utilizamos algunos elementos ya previamente existentes, es decir, algún software que nos permitía hacer la captura de imágenes, pero con el paso del tiempo nosotros empezamos a desarrollar todo el sistema en el cual tuviéramos también la parte de nuestra interfaz en la que nos permitiera tener el control de forma automática y de pasar de un sistema en el cual nosotros tenemos la implementación o la necesidad de tener más de un usuario, tener simplemente un operador que puede estar viendo el área de interés, no perder esa área y recabar toda la información que pudiera ser de interés. De este sistema, lo que normalmente se obtienen son imágenes. Estas imágenes que ya contienen la información del tejido por reflectancia difusa e incluso por fluorescencia, lo que procede ahora es implementar técnicas de reconocimiento de patrón y es ahí donde también entran algunos sistemas de inteligencia artificial, de redes neuronales, para hacer clasificación, en donde nosotros podamos identificar si es un tejido que es sano, si es un tejido que tiene algún progreso ya en el padecimiento que se está analizando, o qué tan avanzado está básicamente, ¿no? Entonces, con ello se generan bases de datos que se pueden estar trabajando sobre los diferentes modelos que se están analizando, pero a partir del reconocimiento de patrones dentro de las imágenes. Y esto nos permite dar un indicio al médico de qué es lo que pudiera estar ocurriendo dentro del tejido. Como lo mencionan los médicos, si es o no que presenta alguna lesión. En ese sentido, cuando nosotros conjuntamos, por ejemplo, más elementos, nosotros podemos tener sistemas automatizados como el que muestro en este caso, que fue un trabajo en desarrollo en colaboración con algunos investigadores también, en donde nosotros tenemos un manipulador cartesiano, es decir, es una mesa posicionadora X, Y, Z, a la cual se le integran sistemas de visión artificial por medio de una cámara y nos permite realizar el análisis de biopsias incluidas en parafina. Esto es algo muy importante, puesto que, por ejemplo, en algunos países en desarrollo, como en México, no se encuentra regulado el cómo se ejecuta toda la parte del el estudio o el diagnóstico de las biopsias. Sin embargo, en este caso, con este sistema automático, nosotros podemos implementar la fuente de iluminación multiespectral desarrollada previamente y poder estar analizando a diferentes longitudes de onda, diferente tipo de tejido y estar recabando la información de manera automática. Se ejecuta todo el proceso, se leen los espectros, se obtienen las imágenes por el sistema de visión artificial que también fue colocado y nosotros recabamos esa información para un posterior diagnóstico. Entonces, hablando del otro sistema que también puede ser de interés precisamente para nosotros, es la parte de un sistema de mamografía óptica difusa. En este caso, también es utilizado para la parte de un sistema de diagnóstico, en donde nuevamente podemos observar, en este caso, la parte principal está dentro de todo esto que nosotros denominamos como mesa de auscultación, en donde el paciente puede recostarse y se puede hacer el estudio de cada uno de cada una de las mamas y básicamente el punto esencial nosotros lo tenemos acá del lado derecho, en donde nosotros denominamos a toda esta parte como un plato de diagnóstico. Podemos ver aquí algunos mecanismos de desplazamiento también, en donde nosotros seguimos implementando precisamente toda esta parte de la ingeniería, la mecatrónica, y le agregamos sistemas ópticos para generar sistemas embebidos que nos permiten obtener diagnóstico. Entonces, si nosotros analizamos toda esta parte del desarrollo de lo que conocemos como el plato de diagnóstico, podríamos ver sensores ópticos, podríamos ver fuentes de iluminación, alguna cámara para la adquisición de imágenes, actuadores, motores y mecanismos que nos permiten manipular o controlar todo este sistema, ¿no? Lógicamente, cada uno de ellos debe de llevar su caracterización también electrónica para poder ejecutarlo o llevarlo a cabo de tal forma que nos entregue la información que para nosotros es pertinente o es de interés.
Por lo tanto, tenemos sistemas de acondicionamiento, sistemas de potencia, tenemos sistemas de actuación lineal, sistemas también mecánicos por medio de los motores y, lógicamente, la adquisición de las imágenes. Por lo tanto, si nosotros tenemos un sistema de adquisición de imágenes, necesitamos también el desarrollo de alguna interfaz que nos permita tanto el control de los sistemas que nosotros tenemos, por ejemplo, de este lado en la pantalla del lado izquierdo, nosotros tenemos el control para cada uno de nuestros sistemas. Al centro podemos ir viendo nosotros las capturas que se van ejecutando de cada uno de los sistemas o de cada uno de los elementos, y de la parte lateral derecha nosotros podemos observar un diagrama que le permite al médico también observar en dónde pudiera existir algún tipo de hallazgo que pudiera ser de interés. Entonces vemos la conjunción nuevamente de diferentes sistemas para poderlo aplicar en el área médica. Y a partir de ello, nosotros tenemos otra vez toda la parte de lo que son las imágenes, y estas imágenes nos permiten encontrar patrones en los cuales podamos tener información que sirva al médico especialista como una herramienta para ejecutar un diagnóstico o corroborar el diagnóstico que él ha emitido previamente. Entonces, este sistema nos permite, bueno, el hecho de que nosotros tengamos también la parte de la interfaz y el control del propio sistema, adquirir imágenes y también verificar sobre bases de datos existentes, en donde ya no sean directamente obtenidas quizá de la parte de nuestro dispositivo, el dispositivo que se desarrolló, sino de algún otro dispositivo, y tratar de validar todo lo que nosotros encontramos de tal forma que algún tumor se pueda visualizar de forma tal que sea una información importante para el médico. Entonces, en ese sentido, si nosotros nuevamente hacemos a manera de resumen toda la información que hemos planteado hasta este momento, podemos ver que la mecatrónica, que tiene elementos de electrónica, control, informática, mecánica, nosotros lo unimos a sistemas de precisión, sistemas de procesamiento digital de imágenes, sistemas de inteligencia artificial. Nosotros podríamos encontrar o desarrollar diferentes sistemas en los cuales los médicos pudieran tener mayor información o mayores herramientas, tanto para emitir diagnóstico como incluso para tener sistemas de entrenamiento para que ellos puedan determinar, en este caso, si existe o no algún padecimiento y dar seguimiento precisamente a los pacientes. Incluso podríamos mencionar en esta cuestión con aplicaciones de la optomecatrónica, que incluso ya existen algunos sistemas de simulación para entrenamiento médico, incluso algunas impresoras 3D, pero para impresión de órganos como tal, y algunos sistemas de visualización que ayudan al médico para la ejecución o la realización de sus diagnósticos. Quizá estas imágenes parecieran un poquito futuristas todavía, pero la realidad es que con la tecnología que tenemos en la actualidad e implementando todas estas técnicas, con incluso realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta, nosotros podemos tener sistemas en los cuales los médicos puedan tener la parte del entrenamiento o inclusive guiarse para cuestiones de cirugía o también para algunas cuestiones en las cuales pueden emitir algún diagnóstico e inclusive algún tipo de tratamiento dependiendo del padecimiento que se esté analizando. Con base a ello, en los trabajos en los que estamos actualmente desarrollando, ya tenemos sistemas en los cuales lo hacemos de forma portátil. Si nosotros podemos ver, en este caso, sistemas de mamografía óptica, lo cual habíamos mostrado en un inicio como una cama de auscultación, ahora tenemos un sistema que es local y que tiene todos los elementos embebidos, de tal forma que el paciente, incluso estando de pie, puede ser analizado o se puede estudiar para poder obtener todas las imágenes o toda la información, en este caso del tejido mamario, y determinar qué es lo que existe dentro de él mismo, en caso de que tenga alguna lesión o no. Y además hacer la adquisición de las imágenes y una reconstrucción del mismo tejido, inclusive en 3D, para que los médicos puedan analizar y, en caso de que sea necesario, identificar cuál sería la posición, en este caso, de algún posible tumor o alguna lesión que pudieran observarse a partir del sistema desarrollado. Bueno, básicamente son los sistemas que el día de hoy quiero mostrarles. Este es el grupo de trabajo con el cual participo, los doctores en el Laboratorio de Optomecatrónica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Campus Hidalgo. Y bueno, por mi parte sería todo en esta charla. Quedo al pendiente por si tienen alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, de nueva cuenta, invitamos a todo nuestro auditorio a que nos haga llegar sus preguntas hacia el doctor. Doctor, ¿cuánto tiempo usted lleva implementando la optomega, perdón, Optomecatrónica. optomecatrónica en la salud? Ok, bueno, básicamente yo ya he estado trabajando en todo este tipo de desarrollo aproximadamente desde hace unos 6 años. Todos estos sistemas, tanto las fuentes de iluminación, los sistemas automáticos y demás. Es básicamente el tiempo que he llevado trabajando con ello. Y bueno, le hago esta pregunta porque ¿en qué momento también empezó a utilizar la inteligencia artificial para mejorar estos procesos de su investigación? Ok, sí, gracias por la pregunta. Bueno, digamos, en los últimos años, digamos, a mitad de las investigaciones, después del desarrollo precisamente de los sistemas, nosotros es cuando empezamos a implementar estas técnicas de reconocimiento de patrones, redes neuronales, inteligencia artificial, y en el más reciente tiempo, yo creo que desde hace un año, es que hemos empezado a implementar ya sistemas también de realidad virtual y realidad aumentada. Pero básicamente primero nos podríamos decir que dividimos nosotros todas las investigaciones en dos etapas, ¿no? Una, el desarrollo de toda la parte del equipo y la siguiente etapa es básicamente todo el análisis de los sistemas que nosotros tenemos, es decir, todos los resultados, ya sea de forma cuantificable, es decir, todos los espectros, o de forma cualitativa, en donde tenemos todas las imágenes para el procesamiento y el reconocimiento de patrones. Entonces, es ahí donde nosotros aplicamos precisamente ya las redes neuronales para la clasificación ya sea de un espectro, para procesar todos esos datos numéricos que nosotros tenemos o para procesar toda la información visual a partir de las imágenes que nosotros estamos trabajando. Muchas gracias, doctor, por compartirnos pues todos estos proyectos que usted ha estado trabajando. Y bueno, también pienso que a la gente le podría interesar o que nos dijera cuáles han sido sus obstáculos, por ejemplo, al implementar estas nuevas tecnologías y aplicarlas en su investigación. Ok, no, claro que sí. Bueno, creo que uno de los principales, bueno, más que obstáculos, yo lo veo como un reto, principalmente es el hecho que nosotros nos quitemos ciertos paradigmas, ¿no? Algo que mencionaba al inicio, normalmente la mecatrónica la vemos más implementada en cuestiones de la industria. Sin embargo, dejamos otros campos de lado, como es la parte médica, que es algo muy importante en una sociedad como la sociedad mexicana, ¿no? En donde necesitamos desarrollos tecnológicos precisamente en estos campos. Entonces, uno de los retos, además de conocer toda esta parte de las técnicas, la implementación y demás, es empezarse a involucrar en otros campos, en donde se genera todo esto que nosotros conocemos ya como la multidisciplinariedad, en donde podemos incorporar a nuestro grupo de trabajo no únicamente ingenieros, también médicos, físicos, químicos, entre otras disciplinas. Entonces, uno de los retos importantes es que debemos de empezar a conocer estas cuestiones, relacionarnos con ellos y poder colaborar y encontrar información que es importante para el desarrollo de toda esta tecnología. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales retos que nosotros tenemos, ¿no? Claro que sí, doctor, muchas gracias. Y bueno, actualmente usted le da oportunidad a estudiantes a que participen en este tipo de proyectos. Claro que sí, de hecho por ahí tenemos el desarrollo de algunos trabajos y quien guste colaborar es completamente bienvenido, ¿no? Siempre tenemos la oportunidad y el deseo de que la gente se pueda incorporar, ¿no? De hecho, aprovechando tal vez quizá va un poquito la promoción, eh, que pronto estará fungiendo también acá en la unidad la parte del posgrado, ¿no? Específicamente en la maestría, en donde vamos a estar colaborando precisamente en el laboratorio de optomecatrónica por si alguien está interesado, ¿no? En el desarrollo de este tipo de sistemas, pero con todo gusto siempre son bienvenidos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde la ciencia casi no se difunde tanto, ¿no? También a pesar de todo lo que nosotros tenemos, este tipo de espacios es muy importante, puesto que nos permite llegar a otros lugares, ¿no? Y ver que tenemos mucho talento aquí en México para poder hacer el desarrollo de todo este tipo de sistemas, ¿no? Claro que sí, también, pues sí, también en la entidad, en Hidalgo es donde ahorita, pues los investigadores es donde están pues trabajando durísimo, sobre todo ahí en las instalaciones de UPI, porque hemos tenido varios invitados desde ahí. Pero pues muchísimas felicidades, doctor. Y pues bueno, ya para terminar, ¿podría comentarnos
¿O qué le diría a los que nos están viendo? ¿Cómo los incentivaría a que estudien algún posgrado o que se dediquen a la investigación? Ok, bueno, por ahí hay una frase que a mí me gusta bastante, ¿no? Y quienes han sido inclusive mis alumnos saben que siempre se los menciono. Es una frase de Albert Einstein, ¿no? Cuando a él le decían que era un genio y que tenía dones muy importantes, ¿no? La realidad es que, como lo menciona Albert Einstein, él lo dijo, ¿no? No tengo ningún don especial, simplemente soy muy curioso, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría siempre incentivar a las personas en que no necesariamente tenemos que tener dones especiales, ¿no? Simplemente ser curiosos, buscar la forma en la cual nosotros podemos aportar y desarrollar esas habilidades que nosotros tenemos, ¿no? E inclusive también muchas veces se dice que los límites nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Pero como lo mencionaba Stephen Hawking, siempre hay que ver hacia las estrellas, ¿no? Nunca hacia el piso, hacia los pies, siempre hay que ver a las estrellas, entonces nosotros podemos desarrollar cualquier tipo de sistema siempre y cuando no lo propongamos, ¿no? Pero nuevamente a lo que me iría es que siempre desarrollemos esa curiosidad, ¿no? Por generar nuevas cuestiones y aplicar los sistemas y no cerrarnos únicamente a un área en particular, ¿no? Hay muchos campos en los cuales nosotros podemos implementar y desarrollar diferentes tipos de sistemas. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por compartirnos pues esto, también pues por estar aquí en este espacio mostrándonos un poquito de lo que usted o sus áreas de interés en la investigación. A nombre de la doctora Carmen Cortés López y del doctor Francisco Patiño, le agradecemos mucho que haya estado aquí el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. No, al contrario, nuevamente gracias por la oportunidad, por la invitación y siempre es un placer poder colaborar en este tipo de foros, de coloquios, en lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, también invitamos a toda la gente a que comparta esta charla, ya que se va a quedar guardada en los videos de Facebook y más tarde también va a estar disponible en YouTube de Sitnova Hidalgo. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente día. Excelente día, doctora. Hasta luego. Hasta luego, gracias, bonito día.